En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habrán dicho ustedes toda esta introducción para leer un versículo, pero es un versículo con grande contenido y quizás con una capacidad de sintetizar en una simple línea el acontecimiento de Jesucristo captado por este personaje del cuarto evangelio que lo describe: amar a los suyos hasta el extremo en un momento determinado. Bueno, llegaremos a un momento dentro de nuestro curso también en el que podremos explicar este pasaje evangélico con mucho más detenimiento. Aquí simplemente nos sirva de inspiración para la clase del día de hoy. Quisiera entonces invitarnos a que comenzásemos de nuevo o que retomásemos la introducción donde la habíamos dejado la vez pasada. Es decir, estábamos haciendo mejor como una serie de indicaciones a partir de lo que ha generado el estudio del evangelio, del cuarto evangelio. Esas indicaciones son interesantes en el sentido de que todos vamos a hablar como una especie de mismo lenguaje, o al menos un lenguaje al mismo nivel. Y yo quiero terminar esta introducción que pretende ser más provocativa que en sí un contenido netamente académico. Generalmente cuando, digo yo en la antigüedad, pero en la antigüedad son unos añitos atrás, yo enseñaba esta clase, comenzaba de otra manera, haciendo todas las especificaciones del caso, donde fue escrito este evangelio y estas cosas. Pero en el tiempo he comprendido que sobre todo a quienes se están formando para la vida sacerdotal, también sirven otro tipo de descripciones. Sobre todo la más importante es cómo asumir o cómo confrontarse con el evangelio, cómo confrontar un texto de tantos siglos atrás en el día de hoy, y sobre todo, como nos lo piden en esta institución, hacer ese salto al aspecto pastoral de los cursos. Entonces yo quisiera en esta introducción un poco abordar esas cosas, no solamente el elemento, digamos, académico tan necesario, sino y especialmente el otro elemento. Yo cómo me puedo, como lector de este siglo, de este año, de este tiempo, cómo me puedo acercar a un texto que obviamente no fue escrito ni para este siglo ni para este año, y bueno, ya lleva bastante tiempo leyéndose no solo en ámbito cristiano, católico, sino en muchos otros ámbitos. El primer capítulo, por ejemplo, del Evangelio de Juan ha despertado también la curiosidad de gente que ni siquiera cree en Dios, o sea, que no tiene, cuya experiencia, digamos, de vida de fe es más intelectual que otra cosa, porque tiene una serie de, digámoslo así, de aseveraciones, de ideas que son bien interesantes. Entonces yo quisiera invitarlos a que juntos recorriésemos también como todas esas percepciones. Ya hicimos un ejercicio con la bibliografía, ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio de intentar comprender este evangelio así como nos viene dado. Bien, íbamos entonces en este ejercicio de introducción al cuarto evangelio y habíamos logrado decir entonces que iniciábamos este estudio con lo que conocíamos, como acabo de decir, con el corpus joánico, como se pueda decir, algo que está constituido, como ya sabemos, por lo que comúnmente se llama Evangelio de Juan, pero que otros, por una serie de situaciones, han preferido llamar el cuarto evangelio, lo que llamamos las cartas, obviamente las cartas de Juan y el Apocalipsis, que es tema de un estudio posterior que ustedes van a hacer en algún momento. Yo les había dicho la vez pasada que el solo evangelio ocupaba en las bibliotecas cantidades de estándares, y de hecho habíamos hecho
un ejercicio de ver un poco la bibliografía, no completa, por años, descartando muchas cosas de todo lo que se ha producido en torno a este evangelio. Entonces la pregunta que yo me hacía y que les dejaba la última vez y que les pedía, compartamos esta pregunta, miremos un poco y un poquito vamos a discutir eso para continuar este ejercicio, era ¿qué han encontrado? ¿Ustedes qué creen que qué han encontrado particularmente los estudiosos en este texto, en esta obra literaria, para dedicarle tanto tiempo y tantos esfuerzos? Es comúnmente sabido que el Evangelio de Juan no es tan descriptivo históricamente hablando como los otros evangelios. Ustedes recordarán que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo nos dicen del origen de Jesús, pero Juan nos traslada no al origen de Jesús, sino que nos traslada al origen de todo. En el principio era la palabra. Y después de decir eso, saltamos hacia casi que el desierto, a las orillas del Jordán, para hablar con Juan el Bautista, que nos va a presentar a Jesús. Entonces, es de creer en la percepción que esto da, que el Evangelio es un poco, digamos así, menos interesado en la historia como los otros, o en comparación con los otros. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué tanto estudioso dedicado a este evangelio? ¿Por qué tanto texto que se produce? Y además de eso, cuando ustedes leen las obras, uno encuentra cosas muy similares, eso está bien, pero ¿por qué la mayoría de los casos esas lecturas interpretativas han resultado tan variadas, tan distintas? Yo quisiera escucharlos al respecto de eso. A los que están acá les toca hablar un poquito alto, así como yo hablo, para que un poco eso también quede registrado aquí en el video. Y obviamente la pregunta va también para Humberto y para los muchachos del Seminario San José. ¿Qué creen ustedes? A ver, yo pienso que la utilización de los signos, incluso pues, la primera parte del libro, el primer libro del libro, se llama el libro de los signos, y generalmente o habitualmente lo encontramos nosotros así llamado, no sé cómo, en las Biblias de ustedes generalmente creo que dice el libro de los signos. Ya empezaron a leer el Evangelio y se darán cuenta que no, en ese libro de los signos no solo hay signos, hay muchas más cosas. Los signos son unos tantos, pero ahí hay otras cosas narradas, sí. Entonces, me parece que la utilización de signos da pie a interpretaciones múltiples. Sí, es verdad, a cómo acercarse a un texto que es ese, pero como emplea un lenguaje también simbólico, pues obviamente el simbolismo es siempre polisémico. Entonces, podríamos decir, tú ves una cosa, pero otro ve algo incluso diferente y hasta a veces contradictorio. ¿Qué más piensan ustedes? Dale, Edison. Vale, yo creo que también es un libro que pretende como mostrar no tantas cosas históricas como lo decía ahora, sino que trata como de mostrar la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Y aparte de eso, yo creo que trata de interpretar como el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo y pues llevándolo como a la realidad actual, ¿cierto? Porque yo noto que toca muchos temas, por ejemplo, toca mucho a Abraham, todo esto, pero lo relaciona todo con Jesús, o sea, es como que trata de mostrar que Jesús es realmente la plenitud de todo aquello que ya ha pasado con el pueblo de Israel. Sí, esa percepción da incluso para que muchos digan que es como un tratado de teología, teniendo como punto de arranque la persona de Jesús. Como en la persona de Jesús, que es lo más interesante del ejercicio teológico, se interpreta toda la historia. Entonces por eso aparece Abraham, pero también aparecerá Moisés, o sea, no serán los únicos. Y además de las numerosas citaciones que dentro del cuarto evangelio se hacen de otros pasajes bíblicos importantes, conocidos, y algunas veces citaciones no claras, sino como mimetizadas en la obra, como que uno no alcanza con un oído así superficial a saber que verdaderamente eso viene del Primer Testamento o del Antiguo Testamento, como otros lo llaman. Bien. ¿Qué más ven ustedes? Los del internet, ¿qué más ven? Bueno, eu penso que
que ese evangelio podría ser, digamos que lo atractivo que tiene podría ser, digamos, la cercanía que tiene al pensamiento del mundo judío. O sea, de enfatizar tanto las fiestas, enfatizar tanto, digamos, esa cultura, por esa cercanía que tiene a ese mundo judío, digamos, a las fiestas de las tiendas, a todo, digamos, esa cuestión, y también por presentar como ese Mesías como el nuevo Moisés. Bravo. Yo pienso que es como muy atractivo porque, digamos, rompe mucho el esquema que tenían los sinópticos. Sí. Él viene a tener una otra perspectiva. Bien, lo que dice Humberto es una cosa bien importante y de hecho las perspectivas es lo que ha llevado a interpretaciones diferentes. Por ejemplo, ahorita te iba a decir Víctor. No, porque por nada. Santiago ahorita hablaba de los signos y es evidente que en el Evangelio hay menciones de signos y muchos autores de hecho hacen su interpretación a partir de la perspectiva de los signos dentro del Evangelio. Pero lo que dice Humberto es cierto, hay otra serie de autores que no interpretan a través de los signos, sino a través del sucederse de fiestas, porque es cierto, parece que Jesucristo se hubiera paseado nada más de fiesta en fiesta. Pero eso es completamente, digamos, equivocado. ¿Por qué? Porque hay pasajes que se salen del contexto de una festividad, ¿no? Ustedes van a, bueno, no que se salgan, sino que son narraciones que, por ejemplo, Jesús va de viaje para la fiesta de, pero sucede una cosa diferente. En todo caso, los autores también se han basado en ese pensamiento. Entonces, mire, la primera fiesta, unas bodas en Caná. Lo segundo, Jesús va por una situación de la Pascua y se encuentra en medio del templo, y así sucesivamente, hasta terminar el texto evangélico prácticamente en el capítulo 13, con el que iniciamos hoy, que se trata a propósito también de la fiesta de la Pascua. Entonces, parece que el Evangelio de Juan funcionará de esa manera. Y si ustedes recordarán el Apocalipsis, como tradicionalmente se ha dicho, es una grande liturgia, una grande función litúrgica. Entonces sí, parece que esta conexión con el ámbito de lo festivo y lo religioso fuese importante y no se puede desconocer. Pero mire que entonces eso va creando que los autores aprendan a leer el Evangelio desde perspectivas diferentes. El deber nuestro en un curso de introducción al cuarto Evangelio es lograr observar esas múltiples percepciones. Y también nosotros aprender a caminar en una, dos o tres. Dale, Juan Pablo. Padre, me parece que es un evangelio que, pues es obvio, lo que voy a decir, pero tiene una organización atípica con respecto a los evangelios sinópticos. Yo creo que también eso lo hace como, a primera vista, como complicado, porque cuando uno lo empieza a leer, uno no encuentra pues como tal un orden en el que uno diga, me puedo guiar fácilmente, y porque además, aunque siempre Jesús está, digamos, subiendo a Jerusalén, digamos que tiene siempre como esa repetición, son como discursos distintos siempre los que da, y entonces uno como que llega a perderse, porque son discursos muy extensos, entonces se pone a hablar con la gente y empieza a discutir. Entonces, primero creen en él y terminan después ya peleando con él, después de que les expone pues como toda la doctrina. Entonces, creo yo que también como los autores como que se pueden inquietar por eso, de qué manera está organizado. No es una organización normal, sino debe tener su organización. O sea, el autor tuvo que haber pensado en eso, entonces yo creo que también pensando. Sí, hay una cosa que Juan Pablo apunta y es interesante. Según lo que Juan Pablo dice, uno tendría que pensar que en este ejercicio de narración o descripción de un evangelio no basta una lectura para comprenderlo, para captarlo. Está lleno de sutilezas que a veces al ojo se pueden escapar, y esas sutilezas toman vida cuando uno vuelve a leer, y obviamente leer de una manera continuada, no como leemos en la liturgia, que es porque la liturgia se comprende. Pues, ¿quién no comprende lo que pasó entre Jesús y la samaritana y luego los discípulos, o la multiplicación de los panes? Es más que claro, pero el problema viene cuando después de la multiplicación de panes viene una serie de discursos
que primero suenan repetitivos porque hay una expresión que constantemente se utiliza, pero que después uno dice, pero ya lo dijo, ¿y por qué lo vuelve a decir? ¿Y esto por qué? ¿Qué pasó acá? Sí, no es un evangelio que se deja tomar fácilmente. Eso es lo que lo hace más interesante, más inquietante, y quizás sea esa la curiosidad que se despierta en los autores y decidan afrontarla, porque realmente pasa algo. Decimos una cosa además de, recuerden que en la clase pasada afirmábamos que prácticamente la base de la teología, nuestra teología que es por mucho tiempo paulina, es por mucho más joánica, lo que ahí está contenido. Entonces, toda esa curiosidad por la reflexión, una reflexión teológica tan cercana al tiempo de Cristo y de esa índole, eso tiene que generar mucha curiosidad en los autores, de tal manera que todavía encontramos muchos más comentarios, por ejemplo, hacia Juan que hacia el resto de evangelios. Bien, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué más intuiciones? Dale eso. Yo no sé si estaré bien, pero a mí me llamó mucho la atención que también es como un juego de tiempos. ¿Ah? Por ejemplo, en el capítulo 11, que es cuando habla de la resurrección de Lázaro, mencionan a Marta, que fue la que le ungió el perfume a Jesús, pero ese acontecimiento todavía no ha pasado. Incluso afirman que, y en el otro capítulo es cuando pasa, o sea, que es como un juego ahí, como que pretende que el lector ya supiera quién es ella. Exactamente, ahí hay un ejercicio bien interesante, como dices tú, porque el autor obviamente no le está hablando a los personajes de la época, sino que le está hablando a sus destinatarios, que se supone ya conocen los hechos. Pero él les está diciendo otra cosa aparte de esos hechos que ellos ya conocen. ¿Qué más podemos decir? Realmente ya decía Juan, en cuanto al lenguaje, que si bien como debería ser un lenguaje repetitivo, pero también como que añade cada vez como algo nuevo. Por ejemplo, la expresión, llama mucho la expresión yo soy, uno encuentra a través de todo el evangelio, pero siempre está asociado a algo nuevo. Sí. Entonces, yo creo que se repite mucho con expresiones, parece un lenguaje reducido en cuanto a expresiones, pero siempre tiene una novedad. Claro, es cierto lo que tú dices, es un autor que parece que no estuviera escribiendo una narración, sino una poesía, donde siempre sucede la repetición. Ustedes se acordarán, por ejemplo, en los salmos que hacemos en nuestra liturgia o en los himnos, donde casi siempre estamos encontrando como un estribillo que hace las funciones de coro. Entonces nosotros leemos el Evangelio y aparece yo soy, y el yo soy de Jesús prácticamente apunta a todo, el pan, la puerta, el pastor, es decir, por donde uno mire hay una evocación de Jesús, y es realmente algo interesante. ¿Por qué? La pregunta que uno se podría hacer, ¿por qué esa constante presentación de Jesús? Porque mientras los otros evangelios nos dejan como esa idea del secreto mesiánico, recuerden el evangelio de Marcos, por ejemplo, donde Jesús le pide a la gente no diga nada, a los que cura o lo que sea. En el evangelio de Juan, en cambio, nosotros estamos asistiendo a uno que constantemente está diciendo yo soy, yo soy, yo soy. No parece el mismo Jesús de los otros evangelios, parece un Jesús demasiado expuesto, es decir, de que se expone demasiado, y eso lo hace interesante. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué la diferencia entre el Jesús de los otros evangelios y este Jesús? Si ustedes van a una biblioteca, encontrarán muchos libros de cristología que se amparan en esas dobles, digamos, figuras, la figura del Jesús de los sinópticos y la figura del Jesús del cuarto evangelio, y eso lo hace muy interesante. En el San José o acá, o los que quedan faltando querrán decir algo. Yo veo que Benítez Cristian quisiera decir algo. Padre, en ese primer capítulo, la relación entre luz y verdad que se repite mucho. A mí me da la impresión que ahí ya hay una intención, y al ser tan posterior en el tiempo este escrito, me surge la pregunta de si ya habían como muchas interpretaciones de la persona de Jesús. Alguna vez escuché que era como una respuesta a una idea gnóstica, entonces no sé si tendrá alguna relación verdaderamente el Evangelio con... Llegaremos a hablar del gnosticismo, porque obviamente por mucho tiempo, empiezo por lo último que me dices y después me traslado hacia la primera parte.
Hay mucho autor, sobre todo de años atrás, no de años presentes, que hablaban de que Juan habría vivido en un ámbito, un contexto gnóstico. Sin embargo, eso sería anacrónico, porque el gnosticismo vino después. Más bien la pregunta sería, ¿será que el gnosticismo empezó a elaborar su lenguaje a partir de este evangelio? O si el evangelio de Juan toma un lenguaje que era común en la época. Ustedes van a recordar las comunidades esenias, de las que desgraciadamente no nos queda nada dentro de los textos bíblicos, pero que habiéndolas descubierto su realidad, su manuscrito, su forma de vida, encontramos un lenguaje parecido a lo que encontramos en el Evangelio de Juan, términos como luz, verdad y etcétera. Pero si nos vamos hacia atrás, esos son términos que siempre han estado, solamente que obviamente nos suenan a nosotros o nos resuenan un poco más, porque cada vez que nosotros leemos el Evangelio de Juan, lo leemos comparativamente, es decir, mirando los otros evangelios. Y como en los otros evangelios es difícil encontrar esa terminología o ese manejo, pues saltan más a la vista en este cuarto evangelio. Por mucho tiempo, repito, los autores pensaron que el evangelio de Juan viene del mundo gnóstico o que hay un contexto gnóstico y que intenta responderle a ese contexto gnóstico. Pero los autores, sobre todo modernos, los más recientes, y de acuerdo a lo que se puede probar por lo que tenemos de argumentos en la historia, el gnosticismo había nacido tiempo después. Es posible que el gnosticismo tomase el cuarto evangelio y dijese, mire que estamos diciendo la verdad porque pues que el evangelio lo dice. El evangelio habla de luz, de verdad y etcétera, etcétera. Entonces sí, es un evangelio que despierta enigmas, pero aquí acabamos de responder prácticamente parte de la pregunta que hacemos al principio. Algunos autores afirman que el gnosticismo es parte de este mundo joánico, mientras que los más modernos terminan diciendo es anacrónico. Bien, vamos a... dale, perdón, hijo. Vale, el primer punto, y aunque puede ser muy evidente, descubría en el Evangelio de pronto la intención de mostrar el concepto de discípulo. Ajá. ¿Cierto? Y no solamente de discípulo, sino de perpetuo discípulo de Jesús. Es muy... sí, dale, Bermejo. Y también descubrí buscando dos artículos, un artículo de un dominico que se llama Pedro Antanilles, que hablaba propiamente de ese discípulo de Jesús y que menciona propiamente como en el primer capítulo, ya aún sin dar a entender propiamente eso, menciona nombres de los que ya luego van a ser discípulos de Jesús, empieza mencionando ese tipo de nombres. Es muy interesante el Evangelio, aunque esto lo veremos después. Hay un dato que diferencia el Evangelio de los sinópticos, que no encontramos la palabra apóstol. Mientras en los otros evangelios es como una preocupación diferenciar discípulos de apóstoles, aquí no aparece esa preocupación, todos son discípulos. Llegaremos a entender por qué, no lo digo ya porque entonces me quedo sin contenido para las siguientes clases, pero eso es lo que pasa dentro del evangelio. Es un evangelio simpaticísimo y por lo cual merece el tiempo. De hecho, yo me voy a demorar mucho rato en algunos textos. No es el propósito de una introducción y de pronto a ustedes les pueden quedar vacíos que se esperan sean expresados o explicados dentro de la introducción. Pero mi interés es que nosotros penetremos, digámoslo así, ese velo del Evangelio, podamos ver el santo de los santos, como se nos decía en estos días en alguna homilía, que podamos entrar a ver el Evangelio, de manera que ustedes no se quedaran simplemente con la percepción de que es un Evangelio repetitivo, enredado, desordenado, sino que comprendiesen la propia lógica de este Evangelio. A partir de lo que ustedes acaban de decir, yo quisiera decir lo siguiente. No me vayan a tomar a mal lo que voy a decir, porque podría parecer que yo les estoy diciendo superficiales. No. Pero una lectura superficial de los 4 evangelios, o sea, los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, nos ha permitido a nosotros agrupar 3 sinópticos, que llamamos sinópticos. Ustedes recuerden que aquí hay, por ejemplo, en biblioteca unos libros que se llaman sinópticos. Entonces uno encuentra los evangelios puestos en 3 columnas, comparándose uno con otro.
y así se pueden visualizar las diferencias y las semejanzas entre cada uno de los 3 evangelios, encontrando que también hay diferencias, pero que son muchas más las semejanzas. Sin embargo, cuando yo coloco el 4º evangelio tratando de hacer sinopsis con los otros, pues las diferencias se ven todavía más. Entonces, una lectura superficial de los 4 evangelios pues nos ha permitido siempre hacer esa agrupación. 3 sinópticos, es decir, que tienen puntos en común, aunque con diferencias, y se deja afuera el 4º como una especie de cuestión aparte de los 3. Incluso, y desgraciadamente digo yo, sobre todo para ustedes que se forman para un futuro ministerio, los currículum de muchas universidades se estudian los evangelios sinópticos, todos metidos en una sola cosa. O sea, para personas, en términos generales, que no se tienen que dedicar más adelante a la predicación, pues bien, porque es una introducción. Pero para personas que se van a dedicar toda la vida a predicar y que les toca, por ejemplo, en la liturgia cristiana, seguir los ciclos A, B y C, eso no está bien, porque los evangelios merecen una atención única y exclusiva. Ahora, alguno me dirá, claro, es que usted estudió Biblia, entonces usted defiende lo suyo, pero es que hay que dar historia, derecho, y bueno, todo lo que le dan a ustedes. No, yo estudié Sagrada Escritura y me fui por el lado de las Lamentaciones, yo no toqué los evangelios. Entonces, tampoco es una bandera que me pertenezca, pero es una bandera que yo creo, desde el punto de vista de lo útil, es mucho mejor. Entonces, si yo hago una lectura realmente más profunda de lo superficial que a veces uno hace esas lecturas, podría decir lo mismo. Esa misma lectura superficial que, por ejemplo, un lector no experto y, digamos, no creyente puede hacer a los 4 evangelios, lleva a decir lo que decíamos ahorita, percibir esa tendencia que tienen los que llamamos los evangelios sinópticos a enfatizar detalles de tipo histórico. Todo lo que es problemático decir eso, porque ustedes ya han estudiado sinópticos y se han dado cuenta de que algunos evangelios pues de historia tienen poco menos. Entonces, bueno, tampoco se puede decir que sean realmente detallistas en el acontecimiento histórico. Pero yo creo en lo personal, y esto lo digo yo, esto no lo dice algún otro autor, para que si a usted no les parece, digan el bruto del profesor, que no lo dicen otros autores. Yo digo que me parece que todo esto es una torpe ligereza. ¿Por qué? Porque uno lleva a descalificar el concepto o el valor de la historia dentro de las preocupaciones del autor del 4º evangelio. Y todo lo contrario, creo yo, si hay un interés en la historia es en el 4º evangelio. Vamos a estudiar por qué, o sea, yo tengo que defender lo que estoy diciendo. Por eso pedía disculpas si decían que ustedes habían hecho una lectura superficial, pero es que todo lo hemos hecho en algún momento. Cuando uno entra y profundiza, uno se da cuenta de que hay más detalles históricos de los que uno cree que el evangelio tiene. Entonces implica que el evangelio no se puede leer una simple vez, hay que leer mucho y estudiar y hallar. No estoy diciendo que alguno sea torpe, para que no me... pero es una torpe ligereza, es decir, eso como cuando uno lee una sola vez una cosa y termina diciendo el texto dice eso y después la lee otra vez bien y uno dice, ay no, esto no decía, qué pena. Juan Pablo. Padre, a comparación con los sinópticos, este autor del 4º evangelio un poco más cositero que nosotros. ¿Cómo defines tú la palabra cositero? Para que yo vea a qué te refieres. De pronto, por ejemplo, vemos por allá empieza con las tinajas, que dice control de... ok, en los detalles. O sea, es muy detallista este autor a referencia de los otros. ¿Tiene algo que ver o...? Bueno, no, es posible, aunque realmente los otros también tienen, por ejemplo, algunas narraciones que se vuelven muy descriptivas. Yo pienso que hay un poco de todo. A momentos en el Evangelio de Juan que corre tan rápido que Jesús estaba en Galilea y ya está en Jerusalén, por ejemplo, ahí no es cositero como dices tú, detallista. Simplemente como que la cámara se vuelve lenta en el detalle que realmente tiene que llamar la atención al lector por algunas circunstancias. Entonces, por ejemplo, tú citas las bodas de Caná, las tinajas, el hecho de decir que las tinajas tienen una medida que están
son contenedores de agua para la purificación, es un detalle interesante que implica que pensemos por qué. Pero lo mismo para los sinópticos, en esos detalles uno sí se tiene que sentar a preguntar, pero ¿por qué detallan el aspecto? Porque el aspecto entonces tiene un valor narrativo, una función que el lector tiene que tratar de desentrañar si es que no la puede captar en su mismo momento. Pero la pregunta que tú haces me parece interesante incluso para cualquier otro libro que uno lea. Porque hay momentos en que el autor dice, no, rapidito, rapidito, y entonces pasa la cámara. Si ustedes se dan cuenta, los evangelios todos nos hacen viajar a Jesús de norte a sur, de sur a norte. O sea, mañana está en el norte, después está en el sur. Y uno dice, pero ¿cómo hace para ir para allá, para acá? Claro, es que a la narración no le interesa ese detallar. Pero, por ejemplo, Juan nos detalla una parte del viaje. Cuando Jesús se va a dirigir hacia el norte, subiendo, llega a una región, a la región de los samaritanos, a un pozo, el pozo de Jacob. O sea, ahí decide detener la cámara y filmar el acontecimiento poco a poco, a tal punto que nos da un capítulo de más de 40 versículos, con una serie de detalles interesantísimos. Bien, diciendo todo esto, como he dicho, que descalificar el valor histórico del Evangelio sería como una torpe ligereza que hemos cometido todos, quiero decir lo siguiente. Primero que todo, el cuarto Evangelio es verdad, no ha pretendido hacer como una especie de historiografía sobre Jesús. Nació en tal año, o por el empadronamiento con el emperador Augusto y todo este tipo de cosas. Murió en tal año. Parecía que eso no eran detalles importantes. O sea, raro, es muy raro esto. Porque algunos evangelios, sobre todo, por ejemplo, Lucas, intenta hacer historiografía, detallar hasta los valores del tiempo, cuándo y cuándo. También lo hace Juan, pero Juan no precisa. Juan dice, para la fiesta de la Pascua, para la fiesta de lo otro. Juan hace pasar en el Evangelio varias Pascuas. Y es muy interesante, es como entonces el ministerio queda contemplado en una serie de años, el ministerio público de Jesús. Pero yo quiero llevarlos al pensamiento siguiente. Juan hace también historiografía desde otro punto de vista. Y un poquito lo entenderemos. Tampoco era la pretensión de los otros. ¿Por qué no nos dijeron en qué año exacto murió Jesús? ¿Por qué no? ¿Cuál era el problema? Nos hubiera servido a nosotros incluso para intentar buscar dentro de la historia, dentro de los que narran la historia o la cuentan, algunas informaciones importantes. Sin embargo, nos presentan un Jesús casi que atemporal. O mejor, un Jesús que supera el tiempo cronológico. De pronto hay un poco de teología acá, y también lo podremos llegar a ver en un momento. Bien, como he dicho, no es el interés del Evangelio de Juan hacer un ejercicio historiográfico, ni de Jesús, ni de su primera comunidad, ni de sus discípulos. Y esto mismo subyace a la raíz de los evangelios que llamamos sinópticos. Aclaremos, no historiografía, pero sí tenemos que decir sí historia. Habría que ver la diferencia entre ambas cosas, pero como esto no es una clase de historia, sería para mí un problema meterme en las discusiones que ya los mismos historiadores se enfrentan cuando intentan determinar qué es historiografía y qué es historia. Cuando yo me refiero a historiografía, me refiero a una descripción en el tiempo, en las cronologías, en los detalles de algún acontecimiento o de algún personaje. Cuando yo digo historia, me refiero a un término todavía más amplio. ¿En dónde se da la historiografía? ¿Qué describe eso, la historia? Sí. Exactamente, es el ejercicio historiográfico. Especifican esa clase de detalles que para alguna mente es importante. Pero Jesucristo es un acontecimiento, un hito para los primeros discípulos, a tal punto que parece, como he dicho, atemporal, y entonces como que se sale de los surcos de esa propia historia. No historiografía, sí historia, vuelvo a repetir, que es absolutamente primordial en el cuarto evangelio, hasta el punto de presentar una historia sacralizada. He comenzado este ejercicio del cuarto evangelio proponiéndoles a ustedes un texto bíblico, un simple texto bíblico. ¿Por qué digo yo
que es importante, primordial, el concepto de historia para el Evangelio de Juan por ese mismo capítulo 13, que es un indicio entre los tantos. Se nos dice a nosotros en ese primer versículo del capítulo 13, lo leo en griego para darme champú, no mentiras, lo leo en griego porque ustedes hicieron curso de griego y puede servir también para repasar. Y porque en griego hay mucho más, se dice mucho más de lo que logramos traducir en lengua española. Prodetes, geortes, tu pasja, eidos Jesús, joti, el fenautu, jejora, gina metabe, ectu cosmo, tu pros ton patera, agapesas tus idius tus en todo cosmo, eistelos, egapesen autus. La última frase es prácticamente lo que me lleva a mí a decir, no historiografía es historia. ¿Por qué? Porque la última frase dice que llegando un momento determinado, el acontecimiento de la Pascua, prodetes que ortes tu Pasja, es decir, acercándose la fiesta de la Pascua, Jesús con la conciencia de que había llegado la hora de pasar de el mundo, el cosmos, dice ahí, Jejora gina metabe ectu cosmo, de pasar, de cambiar, de ir del cosmos, proston patera, hacia el Padre. En ese acontecimiento, antes de la Pascua, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice el texto, agapesas tus y dios tus en to cosmo, nos da una clave del tipo histórico, nos amó, incluso el verbo agapesas, que desgraciadamente solo algunos de este curso pueden ver en pantalla, que está ahí a la altura de los ojos del discípulo amado que está en el pecho, agapesas, entonces que habla del pasado. Dice ahora, eistelos egapes en auto, los amó hasta el extremo. Es en la historia en el que el acontecimiento del ágape, que es Jesucristo, o del ágape, que es Dios, como lo define, recuerde, la primera carta de Juan, recuerde que siempre dice Dios es amor, y eso se nos volvió a nosotros, una frase tan trillada que poco o nada nos dice y ha perdido toda su fuerza. Aquí se está diciendo que Jesucristo ama, y el amor es Dios hasta una medida que no tiene medida. Si pensamos en los pensadores, perdón la redundancia, el juego de palabras, medievales que nos describen la infinitud de Dios, su eternidad, yo quisiera preguntarles, y decimos con la primera de Juan que Dios es amor, yo quisiera preguntarles cuál es el límite del amor, cuál es el extremo y cuál es la frontera. Aquí el texto nos dice que Jesús los amó hasta el extremo. Aunque la palabra eistelos, que aparece en pantalla o en las Biblias griegas, eistelos también tiene hasta la consumación, hasta lo que más se podía, hasta un extremo que nosotros no logramos identificar. Entonces miren que el acontecimiento de la historia sí es un valor importante y no está descuidado. Es más, es en la historia en la que sucede todo esto. Y había que llegar hasta el capítulo 13, a la cercanía de la Pascua, la última, por lo demás, para poder decir esto que yo estoy diciéndoles a ustedes. Con esta expresión, entonces, Juan presenta el efecto del amor encarnado, digámoslo así, en la historia. El efecto es que ese amor tiene remitentes. Jesús es el emitente y el amor tiene remitentes, que en el texto se traduce a través de un adjetivo griego, idius, que significa los suyos. Es una expresión fantástica, porque había podido decir las personas, los hombres, la gente, los discípulos, pero dice los suyos. ¿Y quiénes son? Llegaremos a descubrir esta otra peculiaridad del cuarto evangelio cuando se refiere a los suyos, que al mismo tiempo es un posesivo. Si son suyos es porque les son propios. Bien, de otro lado, una de las otras razones, digámoslo así, que los estudiosos vinculan
al centrar el cuarto evangelio como en el foco de sus reflexiones o de sus trabajos investigativos, es un hecho que quisiera describir con ustedes también, y es el siguiente, que cuando yo estudio el cuarto evangelio, que cuando intento meterme en sus entrañas para desentrañarlo, para comprenderlo, podríamos entender algo que no se ha podido entender y que fue, digamos, un escenario muy oscuro en muchos escritores, y es el estatus primigenio de las comunidades cristianas. Cuando lean a Boydlar, que reproduce mucho lo que la mayoría de investigadores dice sobre la época de composición del Evangelio, la mayoría ponen el Evangelio en la última década del primer siglo, cuando ya obviamente Jesucristo ha muerto, cuando San Pablo ya ha escrito todo lo que tenía que escribir y todo lo otro prácticamente se ha escrito. Entonces, ponemos el Evangelio en esa última década. Hay algunos que empujan un poquito más, haciéndolo pasar al siguiente siglo. Después ponemos las cartas y después ponemos el Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la bondad o la belleza de este cuarto evangelio? Que si lo desentraño, me encuentro no solo con Jesús, sino con la comunidad alrededor de la cual está el cuarto evangelio. Hay tres personajes, tres autores, que los voy a decir acá, que están en bibliografía, que son los que nos exponen esto de manera interesante. Uno de ellos se llama Harnack, H-A-R-N-A-C-K, Harnack es uno de ellos. Otro que nos expone la idea es Dove, Charles Dove, que también está en bibliografía, pero el que hizo de esto su tesis, la desarrolló, y que es un texto que yo les he dicho clásico, es Raymond Brown. Y de hecho tiene una obra que habla de eso, la comunidad del discípulo que Jesús amó, que vale la pena leer. Esos libros los pueden encontrar acá en biblioteca. Raymond Brown, B-R-O-W-N, así como lo tienen ustedes en bibliografía. Les recomiendo la obra. Entonces, miren, tenemos una investigación por partida doble, porque nos podemos dar cuenta del estatus de la comunidad cristiana de finales del primer siglo. Comunidades constituidas, que ya tenían un pensamiento teológico desarrollado como el de este cuarto evangelio, que ya pensaban en la unión entre el Padre y el Hijo, que hablaban del Espíritu, cosas fantásticas para el punto histórico en el que se encontraban. Ningún otro texto bíblico nos habla de unas bodas de Caná. ¿Cuál? Ninguno nos habla de las bodas de Caná. Entonces las intuiciones son maravillosas, porque entonces no es solo una obra literaria, sino que es una obra que intenta contar la fe de las primeras comunidades. Creo que ahí está la cosa más grande del Evangelio. Ahora, uno podría pensar que los sinópticos también, porque en todo caso hay una comunidad en torno al hecho del creer, pero son comunidades todavía incipientes, como tratando de irse configurando en un ambiente complejo y adverso. No que el de Juan no lo haya sido, pero el de Juan ya son comunidades que ya empiezan a experimentar las nuevas generaciones, los nuevos creyentes, los que no han visto a Jesús. Pregunto yo, ¿será por esto que el Evangelio le interesa tanto el término ver? Y que en vez de no tener bienaventuranzas como Mateo y Lucas, consagre su última bienaventuranza a decir, felices los que crean sin haber visto. Intentaremos también responder a eso en su momento preciso. La razón de todo esto que yo estoy diciendo es que los sinópticos, como he acabado de exponer, nos presentan una comunidad que va constituyendo su fe. Entonces es mejor hacer una historiografía de Jesús, contar a Jesús. Pero entonces Juan dice, pues a este punto ya nos han contado a Jesús muchos, no solo los 3 evangelios, otra serie de documentos, como según el método histórico crítico nos hace creer. Cuando ustedes estudiaron sinópticos, creo, les habrán enseñado las tesis de la fuente que llaman Q, es decir, de donde proceden los evangelios, es decir, un documento. El método histórico crítico también nos ha dicho que lo primero que se escribió de Jesucristo fueron sus frases, sus dichos, que después el relato de la pasión y después se fue construyendo todo lo otro.
eso que es muy difícil y que se mantiene todavía en el ámbito de la hipótesis o de la teoría para algunos, y que es muy difícil de probar, yo intentaría mejor reducirlo, si se puede, a lo siguiente. Sí, que mientras en el Evangelio de Juan es importante contar detalles, perdón, los evangelios sinópticos, es importante narrar a Jesús. El evangelio de Juan le es más importante decir qué implica Jesús. Yo te puedo contar la historia de algún padre de nuestra patria y ya, entonces te informo y ya tú verás qué haces con esa información. Pero en el caso del evangelio, como si lo hiciera, yo te diría y cuáles son las enseñanzas de este padre de la patria, ¿qué implica Jesús? Ese es el acontecimiento más importante dentro del evangelio. Entonces, de verdad que es una cosa compleja lograr captar algo que nos sobrepasa en pocas líneas, y sobre todo en un curso de introducción. Juan, como les venía diciendo, nos entrega una comunidad que ya es creyente, pero también una comunidad que es como nosotros, que exige pruebas, que quiere ver, que quiere tocar. Recuerden uno de los últimos pasajes, ¿no? Capítulo 20, Tomás quiere ver, quiere tocar. Y nos presenta una comunidad que ya es depositaria entonces de una profesión de fe. Una profesión de fe que además quiere conducir a quien ojea estas páginas del Evangelio, como lo hacen ustedes, como lo hago yo todavía, hacia una nueva confesión de fe. O sea que el Evangelio no tiene como propósito simplemente informarnos, quiere, digámoslo así, involucrarnos, que nosotros podamos producir esta nueva profesión de fe, quizás usando una de las imágenes más queridas por el cuerpo de Juan, que encontramos tanto en el Apocalipsis, que cierra la Sagrada Escritura, como en el cuarto Evangelio. Profesión de fe en el Cordero de Dios. Y entenderemos esa potentísima imagen en una de las clases. Y después de estudiarla en esa clase, creo que ninguno de nosotros que asiste al acontecimiento litúrgico, al hecho litúrgico, podrá simplemente estarse dando la paz mientras que el presidente de la liturgia diga: este es el Cordero de Dios. La idea tendrá que cambiar. Entonces, miren, la imagen de Jesús como un Cordero, eso es muy impactante, sobre todo para una comunidad que históricamente ha matado corderos para ofrecérselos a Dios, los ha sacrificado. Entonces, muy impactante la expresión. Entonces, quienes se dejan, digamos, implicar dentro de este cuarto evangelio tendrán que hacer una profesión de fe en ese Cordero de Dios, que además es descrito victoriosamente en la cruz. La narración de Juan nos presenta un crucificado victorioso, casi que vivo, no muerto. Llegaremos también a contemplarlo nosotros. Y todo esto que yo estoy diciendo, pues se puede apoyar en la datación que se ha hecho de la edición final de la obra, como para que entendamos lo que estoy diciendo. Si yo digo edición, ¿eso qué significa? ¿Ustedes qué creen? Edición de la obra, ¿eso qué es? Varios autores que a lo largo del tiempo fueron añadiendo como los diferentes textos, y ahí se explica por qué también tenga unos como tan diferentes y uno de punto tan repetitivo, porque se le va añadiendo como la medida que las comunidades le iban madurando. Claro, mire, una edición puede ser eso, hay varias manos y llega un punto en que todo tiene que concluir y alguien tiene que editar todo el material para que quede bien hecho. Tampoco tiene que ser eso así. También puede ser un simple editor, es decir, cuando ustedes tienen una casa editorial, escriben un libro, ustedes lo escriben, se lo mandan al editor, el editor hace correcciones, pide cambios, se lo devuelve el autor vuelve a cambiar, se lo vuelve a mandar al editor y el editor aprueba. Imprimamos, imprimatus est, y se imprime. Sí, ¿cuál fue la forma? Yo no sé exactamente y no lo sabe ningún autor, pero los autores en términos generales se atreven a decir que dentro del Evangelio cursaron varias manos, hasta que llegó lo que tenemos nosotros hoy en día. Y es muy posible por lo que veremos más adelante. Entonces, diciendo esto, en la edición final se refiere al libro tal cual lo tenemos el día de hoy, tal cual lo podemos leer. Ese libro que podemos leer, bueno,
Estoy diciendo demasiado, pero cuando lleguemos ya, esto hay que entenderlo bien. Esa última edición o el cierre de eso que llamamos nosotros Segundo o Nuevo Testamento, nos pone a nosotros el Evangelio, como ya lo he dicho, en una datación bastante posterior, es decir, década de los 90 y quizás muchos otros también dicen pasando ya el siglo I, o sea, inicios del siglo II. Entonces, que cuando ese Evangelio salió pues, a la luz, ¿cierto? ¿Sí fue aprobado inmediatamente o también tuvo muchos problemas? No. Fue por partes. De las cosas que no se pensaron mucho dentro de la planeación del canon ha sido esta. Puede darse a la tendencia de pensar que como tiene esos lenguajes que llamamos gnósticos haya habido alguna reticencia o algún rechazo. Sí genera discusión o sí genera alguna discusión que podemos nosotros poner en la historia, pero no una de las discusiones como para otros textos bíblicos. De manera que el Evangelio de Juan fue una cosa como cuando un muchacho entra a un seminario, que uno no se pone a pensar, que uno piensa en muchas cosas. No, el Evangelio de Juan entró casi que con derecho de entrar, casi que el Evangelio de Juan le dio derecho a los otros libros de existir dentro de esto que llamamos el canon. Es muy importante también poder estudiar ese ámbito histórico que no podemos ver dentro de este curso, porque no es fácil, no es posible, no hay tiempo. Pero yo los invitaría a que en algún momento ustedes curiosearan lo que hay alrededor de este cuarto Evangelio. Cuando yo inicié esta clase y a los alumnos que están allá viendo en línea les presenté, no sé si se acuerdan, un fragmento, un papiro del texto de Juan, no sé si lo recuerdan ustedes, que les decía que no es más grande que las manos mías, de 3,5 con 4,5, una cosa muy pequeña, y que contiene una serie de líneas, decía yo, el capítulo 18, es decir, cuando Jesús está discutiendo con Pilato, mejor, Pilato está discutiendo con Jesús. Son los versículos 33 al 37 más o menos. El papiro es un solo papiro realmente, pero escrito por ambas caras. Entonces, por eso, cuando yo inicié la clase, la vez pasada, ustedes pudieron ver como un papiro en esta forma, que parecía como una especie de mapa, como el mapa de África. Es el mismo papiro en sus dos caras. ¿De cuándo es el papiro? ¿Por qué lo coloqué? ¿Porque me pareció bonito? ¿Porque era significativo? No. El papiro parece ser uno de los testimonios más antiguos del cuarto Evangelio y está datado del año 100 al año 150. No es original en cuanto que parece que es la copia de otro texto. O sea, ya teníamos textos que se copiaban. Entonces miren de qué estamos hablando. Año 100, 150, algunos dicen 160, en todo caso de una antigüedad enorme. O sea, el Evangelio ya debería de estar escrito para poder venir después una copia. Cuando ustedes vayan a Inglaterra, los que ya fueron y desgraciadamente desaprovecharon la oportunidad, está una librería, la librería de Ryland, y de hecho este papiro se llama el papiro de Ryland. Lo encuentran en un marquito, se ve pequeñito allá, la letra medio se entiende, pero uno le vibra el corazón de saber que es uno de los textos más antiguos que contienen un pasaje maravilloso del cuarto Evangelio. Esto lo estoy diciendo a propósito de lo que estamos comentando. Un Evangelio que ya nos narra un hecho comunitario donde la fe ya es algo que se celebra. Bien, vamos entonces, veo la hora un momentico, nos quedan 20 minutos, vamos a concluir con esta introducción. Para ustedes los que me están escuchando y que espero que la próxima vez puedan ver esta presentación con todas sus imágenes, cómo va a quedar en el video, espero que queden en el video esas imágenes, que no me vaya a jugar una trampa este aparato, ustedes van a poder ver cómo he acompañado todo lo que estoy diciendo yo a través de la exposición, y pido disculpas, pero bueno, esos son los problemas de este mundo de la tecnología. Yo quisiera proponerles a ustedes algo. Con todo lo que yo he dicho, yo creo que son importantes, que es importante que nosotros determinemos actitudes para poder afrontar el Evangelio. Porque hemos hablado mucho, hemos dicho muchas cosas, yo creo que es importante que definamos con qué criterios una persona debería leer este Evangelio. Sí, ¿por qué? Porque es que uno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, perdónenme,
Pero hace mucho tiempo no, hace unos años empezaron a salir unas novelas de suspenso ya se me olvidó el apellido de Brown, que escribe el Código Da Vinci y este tipo de cosas, y que ha salido también las series, creo que en película, bueno, las películas la verdad no las he visto. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en el exterior, yo estuve en Francia, me fui a la iglesia de San Sulpicio a buscar una de las cosas que narra el texto novelesco de este autor, que era una línea rosada que dividía el templo, y allá pues de líneas rosadas no hay nada. En todo caso, digo esto simplemente porque era una curiosidad mía, porque cuando tú sabes que te dice el mismo autor en su texto que esto es una novela, pues lo tienes que leer como una novela, no te puedes esperar que todo sea verídico. La novela habla de la Magdalena, habla de Jesús, habla del hijo de Jesús con la Magdalena, y etcétera, etcétera, habla de todas estas cosas. Mucha gente se tomó la novela como un asunto serio, tan serio que creyó que todo era verdad, es decir, palabra de Dios. Capítulo, después de cada capítulo leía palabra de Dios. Y eso demostró que uno necesita actitudes o criterios para poder leer, por ejemplo, un libro. Porque los libros tienen estilos, tienen propósitos, quieren decir algo. Y si tienen propósitos, pues hay que lograrlos entender para poder comprender lo que ha sido escrito. Y de hecho, la mayoría de libros ofrecen esos criterios en la introducción. Y este evangelio tiene introducción, y la vamos a estudiar, y nos va a dar los criterios para saber cómo irnos caminando a través de él. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, dicho todo lo que hemos afrontado hasta este momento, ¿ustedes qué creen? ¿Cuáles podrían ser criterios correctos para uno leer esta obra y poder sacar de ella pues los frutos que la misma obra nos puede dar? ¿Qué creen ustedes? A los de San José, a Humberto, a los que están acá, ¿qué creen que podrían ser criterios para afrontar esta obra? Piensen un momentico, obviamente. Está muy difícil la pregunta, ¿no? Creo que no. Sí, yo... Hágale. Hágale, Humberto, cuenta. No, yo pienso que un aspecto podría ser lo que tú comentabas de los detalles que enfatizan, del porqué, de las sutilezas que permean el texto, que por supuesto no están puestas por casualidad, o sea, ¿qué intencionalidad hay detrás de enfatizar tales aspectos? Muy bien, esa podría ser un criterio, buscar las intenciones. Muy bien. ¿Qué otra cosa podría ayudarnos? Yo pienso que es una lectura progresiva. Dice acá Santiago de hacer una lectura progresiva, o sea... En el sentido de lo que he leído del Evangelio, uno se da cuenta que el libro va manifestando ya él como mostrar a Jesús como Salvador. Claro. La manifestación se da de una manera progresiva. Claro. No se da desde el principio, sino que se va haciendo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que podría ser útil asumirlo desde ese punto de vista. Claro, es verdad. Yo creo que usted decía que, por ejemplo, el ejemplo de John Brown, que pues, fue una novela y que leyeron como novela. Y este evangelio fue escrito para una comunidad que ya es creyente. Porque uno tiene la tendencia, por ejemplo, cuando lee los otros evangelios, y es de situarse como en el contexto, ¿cierto? Lo que pasaba en la época. Este evangelio yo creo que no se puede leer así porque no era la intención del autor. Pero no pensar que estaba hablando de esa época, sino nosotros como... Ok, perfecto, sí, perfecto. Bien, ¿alguien más? Todos los criterios que ustedes dicen son ciertos porque ayudan a que ustedes se puedan acercar al acontecimiento literario de una mejor manera, de una correcta manera. Si ustedes saben que una persona es mal geniada, ustedes saben cómo abordarla para evitar ser ustedes, digámoslo así, los sujetos de su rabia. Entonces usted se acerca como por un ladito,
o dice algún término o la trata de alguna manera para que las cosas no sean obviamente peores para ustedes. Yo he concentrado 3 criterios o 3 actitudes. Pero para decir estas 3 actitudes, yo primero hago una pequeña definición de lo que es el Evangelio de Juan. Y son definiciones que se podrían aplicar tranquilamente también a los otros textos bíblicos. Pero al menos en este caso defino así. Actitudes según las definiciones. ¿Cuál es la primera actitud que uno podría tener? Partamos de una definición. ¿Cuál definición? De que el cuarto evangelio se trata de una obra literaria. Y si es una obra literaria, pues obviamente hay que asumirla en cuanto tal. Es decir, al tratarse de una obra literaria, el lector debe poner toda su pericia, toda su perspicacia para saberse ubicar en un mundo que es muy diferente al suyo. El mundo de Juan es diferente al mío, pero al mismo tiempo un mundo que está buscando que yo me implique en él. Vuelvo a citar el texto que dice: dichosos los que crean sin haber visto. En ese los que crean estoy yo o está el lector. Es un libro que nos busca implicar en su mundo interior, que busca hacernos entender que hay un camino verdadero y que el mismo cuarto evangelio lo denomina Jesús. Es extraño esto. Para decir eso hay toda una construcción literaria. Entonces hay que aprender a leer y se necesitan herramientas literarias. Por ejemplo, la obra fue escrita en griego. No fue escrita en español, ni en francés, ni nada de eso. Fue escrita en griego. Se supondría que quien la estudia debería poder acercarse en esa lengua para poder verla mejor. No que las traducciones sean malas, no, por Dios, por caridad bendita. Hay traducciones muy buenas. Pero la traducción es siempre eso, una interpretación. Alguien interpreta por ti y tú terminas leyendo la interpretación. Y cuando tú lees en español, estás interpretando también la interpretación. Entonces son juegos de interpretaciones. Lo mejor sería poderse acercar al griego para uno, con el texto, digamos, entre comillas, ver mi propia interpretación, mi propia traducción. Recuerden las frases de latín, ¿no? Que el proverbio popular: el traductor es un traidor. Sí, no porque lo quiera hacer, sino porque un término, ¿cómo hace para expresarlo en una lengua sintética como el griego, en lenguas analíticas como las nuestras? Bien. Y además que el griego no es el griego clásico, es el griego que llamamos koiné, el griego común, el griego que se llevó más allá de las fronteras de la Macedonia de Alejandro Magno. Entonces, pero para el lector que no tiene el griego, ustedes tienen el griego, no sé en dónde, pero lo tienen, en algún cubículo del cerebro, porque algunos lo estudiaron muy bien, otros hicieron de todo para poder pasar eso, y otros pues simplemente decidieron el último día. No le contaba, era en el curso de griego. Un compañero mío algún día, cuando terminó sus cursos, creyó que el fin de los cursos era un grande sacrificio al Señor, y con esos cuadernos les prendió fuego detrás de los jardines de un bloque de acá, y bueno, eso fue como el grande sacrificio del sacerdote. Y puede pasar, claro, que todo nuestro conocimiento haya quedado incinerado en un cuaderno. Entonces la idea es despertar esa habilidad que ustedes recibieron. Es verdad que uno no aprende todo el griego en un curso de introducción, porque es que tampoco es el propósito, pero entonces el griego no nos es enemigo, y de hecho yo muchas de las citaciones las haré en griego y pondré los textos en griego, y ustedes recibirán los PDFs en griego con sus traducciones, de manera que ustedes se familiaricen con la lengua que, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, quisiera haber sido un sacerdote para haber estudiado el griego y el hebreo, las lenguas en que nuestro Señor quiso comunicarse con nosotros los hombres. Una mujer que no pudo ser sacerdote, pues por lo que dice, que nada más hubiese querido ser sacerdote para poder entender la lengua en la que el Señor quiso hablar,
enseña tanto. Aparte de que es mística, aparte de que es más que doctora de cualquier parte, patrona de las misiones y que no alcanzó a vivir mucho. Si ella descubre la importancia de eso, ¿qué nos pasa a nosotros? Bueno, entonces, si el lector encuentra esto como barrera lingüística, yo diría, existen muy buenas traducciones, muy buenas Biblias acompañadas de comentarios que son muy interesantes, que son, como he dicho, aristas de tantas interpretaciones. Es importante que ustedes se den cuenta de eso, son aristas entre las muchas interpretaciones. Entonces, tener un buen comentario es una buena cosa. De ahora en adelante me voy a esforzar a conseguir un buen comentario de Juan que va a ser mío y con el que me voy a, digamos, a seguir navegando en este mundo. Como se suele decir en este campo exegético, o en el campo literario, existen tantas interpretaciones cuantos intérpretes, o mejor, cuantos lectores. Basta que ustedes sienten a un grupo bíblico en sus parroquias y pongan a hablar a las personas y se darán cuenta que son capaces de decir hasta lo que no dice el cuarto evangelio. Existen tantas interpretaciones cuantos lectores existen. Sin embargo, miren, el cuarto evangelio no se comprende simplemente leyéndolo, porque no es eso solamente, no es solamente obra literaria. Y además, la pretensión de su autor no fue solamente informar, eso no lo quería él. La obra pretende despertar la fe. He aquí el segundo criterio que yo propongo en esto. Cuando yo leo el Evangelio de Juan, debo de recordar que se trata de una obra nacida en una fe y además una fe renovada. Se trata de una obra nacida en una fe renovada. Sí, ¿cuál es la novedad de este cuarto evangelio? Es sobre todo esa originalidad al momento de presentarnos a Dios. El Dios que nos presenta a Jesús es muy original, es muy potente. En el Antiguo Testamento, Dios no se le puede ver. Y cuando se le ve, se envuelve en la nube. Recuerden el Éxodo, recuerden las Lamentaciones, recuerden los Salmos. Él no se deja ver, solamente se dejó percibir. De Moisés, según nos cuenta el relato bíblico, y no lo vio, sino que vio sus espaldas, que es como no ver nada. Ahora, el acontecimiento es interesante porque en el mismo evangelio se dice un discípulo que le dice algo y Jesús tiene que responder: quien me ve a mí, ve al Padre. Ningún texto bíblico nos ha visibilizado a Dios. Este texto sí. Ver a Jesús implica ver al Padre. Entonces es una originalidad dentro del texto bíblico. Pero ¿cuál es el problema? Que ya no vemos tampoco a Jesucristo. Y por eso el criterio es que esta es una obra que nace en una fe renovada. Para comprender la obra joánica no basta la perspicacia exegética. Puede ser el más preparado universitariamente hablando, pero no basta. O la habilidad literaria, que incluso podría llegar a decepcionar a otros avesados, críticos en el mundo literario, porque encontrarán que el griego de Juan deja perplejidades. Hay momentos en que uno dice, este griego como que era de muchacho, de teólogo del seminario mayor, como que le faltaba. No es avesado, no, sabe, pero como que parece que faltaba. Como que uno le pudiera decir, no, mira, ¿por qué mejor no lo dices así? Algunos podrían creer, no es mejor leerse otra obra. Ya ustedes han señalado, es repetitiva. ¿Cuántas veces hay que decir que Él es el pan de vida como para que uno lo entienda? Uno lo entiende con una, si quieren con dos, pero más de dos. Bueno, algunos entonces podrían decepcionarse de la obra. Pero miren, el libro se comprende cuando a todo lo anterior nosotros le sumamos la dinámica del creer y la dinámica del ver, que son los temas usuales, y yo me atrevo a decir centrales, dentro del cuarto evangelio, las temáticas del ver y las temáticas del creer. O sea, en otras palabras, el lector va a avanzar en su lectura, va a comprender mejor el evangelio cuando en la palabra con P mayúscula, contenida dentro de este texto bíblico, cuando en esa palabra hará su propia profesión de fe. Ahí se logrará comprender la intención que tiene el autor en este texto. Y cuando uno
cumple la intención del autor, pues uno cumple con el hecho de su literatura. Y mirad, otra vez vuelvo a repetir por tercera vez, que al final encontrará que es dichoso aquel que generosamente ha creído sin haber visto, porque no hemos visto a Jesús, pero decidimos creer en Jesús. Y si creemos en Jesús, pues obviamente logramos ver al Padre, que es lo que Jesús manifiesta. Recuerden esa bienaventuranza que he dicho, está casi al final del libro, capítulo 20, versículo 29, que no se debería olvidar esa ubicación. Macario y Joimé y dontes caipiste usantes, dichosos los que no viendo, pero creen, los que no son videntes, pero son creyentes, dichosos. Entonces miren que el Evangelio nos revela la propia intención. ¿Quieres ser feliz? Cree. Bien, y el último criterio para que concluyamos ya definitivamente esta clase y ustedes vayan un poco a descansar, es el que propongo a continuación, y se trata de una obra que ha nacido en una comunidad y está dirigida hacia comunidades. Es una obra que ha nacido de una comunidad, en una comunidad, y se dirige hacia comunidades. Con este criterio yo voy a concluir la clase de hoy. No voy a decir la conclusión que tengo, porque la conclusión me va a ayudar a conectar con algo que diré al iniciar ya el tema en sí del cuarto evangelio. Entonces, explico un poco esto y con esto concluimos. La conclusión de nuestro acto comprensivo de la obra llega a completarse cuando, no por esa lectura intimista que hacemos de los textos que la componen, es decir, me hacen llorar, me hacen vibrar o lo que sea, sino por la acogida y la celebración al interno de una comunidad creyente. O sea, yo el cuarto evangelio no solo lo puedo comprender en mi cuarto aislado, con la vela encendida o con el diccionario en la mano, sino al interior de un contexto comunitario que en definitiva es el mismo contexto dentro del cual brotó esta obra. Porque la obra celebra en comunidad la fe. Es la comunidad la que ora con este texto. Cuando Jesús, por ejemplo, ora en esos capítulo 17, es la comunidad la que celebra el hecho del crucificado y resucitado, y celebrando actualiza el misterio del Cordero de Dios crucificado. Es ahí donde se completa. Entonces miren, queridos muchachos, estamos en un curso que intenta introducirse en una obra que exige esas tres cosas. Primero, el acontecimiento literario al cual yo lo llevaré. Segundo, el acontecimiento de fe que ustedes, si quieren, para comprender, tendrán que despertar. Y la tercera cosa nos quedará faltando: la encarnación de este acontecimiento llamado el cuarto evangelio en el seno de una comunidad. El cuarto evangelio, entonces, es esa radiografía de la comunidad primitiva creyente, y que en este caso nosotros denominamos comunidad joánica. Bueno, yo les agradezco la clase del día de hoy, su atención, y si Dios así lo quiere, nos estaremos viendo el próximo lunes.